Permítame iniciar precisamente agradeciendo el gran trabajo que ha venido haciendo la directora de investigación, Doria Vélez, el coordinador de estudios especiales, Manuel Vélez, y el equipo de investigación en general que apoyó el trabajo, este trabajo que ha sido un trabajo de largo respiro y que precisamente tendrá varias presentaciones a lo largo del próximo año y medio. Es decir, estaremos presentando una serie de productos relacionados, primero, como el día de hoy, como ven con la estadística, el análisis de las bases de información con las que contamos en México con relación a las desapariciones, para pasar a hacer un análisis mucho más puntual del marco normativo, de la atención a las víctimas, de las capacidades institucionales para poder entender el fenómeno. Se hará un estudio donde ya se explica el fenómeno en su conjunto, para cerrar con 4 manuales de buenas prácticas y recomendaciones puntuales para que la autoridad pueda implementar acciones específicas. Y de nuevo, pues el compromiso que el equipo de investigación, que Doria, que Manuel tuvieron, pues es un gran compromiso que habla de algo que debería de ser una prioridad para el Estado mexicano: la protección de los derechos humanos, la preocupación por la seguridad pública, la preocupación por fortalecer el Estado de Derecho. El tema de desaparecidos es un tema de derechos humanos porque toda vez que el Estado no investiga adecuadamente, que no pone en evidencia, que no establece las herramientas para que una persona pueda buscar a un ser querido, está violando el acceso a la justicia y el acceso a la verdad para todas las personas, no solo para el afectado o los afectados directamente. De igual manera, no conocer las relaciones de la desaparición con otros fenómenos criminales afecta gravemente al país. No podemos imaginar ni podemos pensar cómo se conduce, cómo se comporta la delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de personas, el homicidio, el secuestro, la extorsión presencial, si no tenemos en consideración las desapariciones en México. No combatirlo genera desconfianza en los ciudadanos, no combatirlo genera impunidad. Y precisamente, ¿cuáles son estos hallazgos a los que nos dimos a la tarea de encontrar en nuestro estudio? Pues el primer hallazgo, lo primero que podemos decir es que la multiplicidad de registros federales y estatales sobre personas desaparecidas genera un alto grado de dispersión. Estamos acostumbrados a pensar que existe una base de información, que es un registro nacional. Sin embargo, la realidad es que son muchos los registros. Hay una falta de claridad conceptual, no sabemos qué estamos registrando y confundimos términos como personas desaparecidas, personas extraviadas, ausentes o no localizadas. Y estos registros no permiten que las víctimas puedan hacer una difusión de la información para buscar a sus seres queridos. De igual manera, y como lo decía previamente, genera un sistema de impunidad gravísimo, porque toda vez que no hay una cifra, una claridad respecto a un fenómeno, difícilmente se puede hacer un combate a los delitos. Por ejemplo, en menos de la mitad de las entidades federativas se han iniciado procesos judiciales por desapariciones forzadas entre 2014 y 2015. Durante 2014 y 2015 no se tienen registros de ninguna sentencia en primera instancia por desaparición forzada. En este contexto, la sociedad civil ha buscado subsanar con mucha puntualidad todas las deficiencias que el Estado no ha podido subsanar, y ha generado, a través de los colectivos, organizaciones de la sociedad civil, una serie de bancos de datos de información forense, ubicación y registros sobre fosas clandestinas, construcciones de registros de personas desaparecidas con fines de difusión o incluso desarrollo de líneas de investigación. Esto, desafortunadamente, ha generado incentivos negativos, porque para la autoridad ha sido muy cómodo que un ciudadano se dedique a buscar con otros seres queridos, con otras brigadas, a las personas que no se están buscando en México. Y esto, pues, afecta la calidad de las instituciones
y por otro lado debilita también los procesos de justicia, porque luego la autoridad justifica que no investiga por fallas en la cadena de custodia o en el resguardo de la evidencia. ¿Qué objetivo tiene este fascículo que presentamos el día de hoy alrededor de las bases de información? Pues lo que queremos es una plataforma de información pública centrada en las necesidades del usuario y con un fuerte enfoque en rendición de cuentas. Es decir, no solo algo que nos diga cuántos desaparecidos tenemos en el país, porque la verdad, hoy la información que tenemos disponible no permite dar con un número. No podemos afirmar cuántas personas desaparecidas hay en el país. Además de registrar a las personas desaparecidas, este sistema permitiría incorporar otros aspectos, como la información de estas para que las personas puedan buscar a sus seres queridos. Obviamente, esta plataforma debe incorporar niveles de acceso, porque debe ser una plataforma útil para el usuario, es decir, para el familiar que busca a su ser querido, para quien busca conocer el fenómeno de la rendición de cuentas y para la autoridad misma que busca investigar. Entendemos que de nada sirve tener un sistema de información si no se impulsa a la mano una rendición de cuentas importante, una sensibilización de los servidores públicos, una capacitación para que sepan usar esos sistemas, para que entiendan de qué se tratan, a la mano de generar una institucionalización del uso de las plataformas y de los sistemas. Es decir, necesitamos voluntad política para no volver a necesitar voluntad política. Necesitamos que la autoridad asuma su responsabilidad para que esto quede institucionalizado y no necesitemos depender de que alguien quiera hacer su trabajo, sino que sea una manera natural de llevar a cabo la profesión del servidor público encargado de seguridad y justicia. ¿Por qué es importante analizar el registro estadístico? Pues ya lo comentamos, el registros sólidos y confiables permiten generar buenas políticas públicas. Por lo contrario, si desconocemos la información, difícilmente podemos definir cuántos son los recursos necesarios para buscar y atender el problema. Difícilmente podemos generar condiciones de rendición de cuenta, difícilmente podemos establecer un proceso de justicia y de combate a este delito, y obviamente tampoco los ciudadanos tienen acceso a información sustantiva para buscar a sus seres queridos. ¿Qué hace diferente este documento que presentamos el día de hoy? ¿Qué tiene de diferente este documento donde efectivamente, y agradezco de nuevo a la Fundación Naumann por el apoyo que nos ha dado, tiene de diferente nuestro fascículo? Pues primero que analiza todo el entramado de información que existe entre la información oficial, federal, estatal, de organismos independientes, así como aquella de las organizaciones de la sociedad civil. Aborda los registros desde una perspectiva del usuario, integra experiencia comparada, es decir, lo que buscamos también es no descubrir el hilo negro, sino voltear a ver qué se ha hecho a lo largo del mundo en este fenómeno para entender que sí se puede replicar en nuestro país, qué nos puede ayudar a hacer más breve esa curva de aprendizaje para combatir este fenómeno. Y de esta manera generamos recomendaciones de política específica enfocada al registro. ¿Qué entendemos por un registro de desapariciones? Pues un registro es toda aquella evidencia documental asociada al funcionamiento del sistema de justicia penal por las ocurrencias de desapariciones forzadas, es decir, aquellas donde interviene la autoridad, o involuntarias, donde intervienen privados. Todo aquel... ¿Qué registros analizamos? Pues en el ámbito federal nos dimos a la tarea de analizar varios tipos de registros, porque como les decía, se tiene la idea que existe un registro, pero en realidad existen muchos. La mayor parte de estos son públicos, a excepción de la base de datos antemortem, postmortem, de la que hablaremos
con más profundidad en lo sucesivo, y que es una base de datos donada por la Cruz Roja Internacional que sirve para cruzar precisamente los datos de personas que están desaparecidas contra los hallazgos de personas identificadas, halladas desafortunadamente ya no con vida. Los registros que analizamos, que sí son públicos, pues es el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, conocido como el RENPE, que como ustedes saben es una base de datos generada por PGR y publicada a través de las bases del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que lo que busca presentar son las personas extraviadas y desaparecidas. Luego tenemos el programa que pertenece a la Comisión Nacional de Seguridad, Dar Contigo, que lo que busca es expresar el número de mujeres y niñas desaparecidas y extraviadas. El programa de difusión de PGR, Has Visto A, que se construye a través de las averiguaciones previas del Fuero Federal y que tiene como función pues ser una base de socialización de información de las personas desaparecidas. La información estadística sobre desapariciones de personas del Fuero Común, que está construido sobre la información y lo que nos indica el Código Penal Federal y la Ley Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, e incorporamos también la información de Alerta Amber, que si bien no mide desaparecidos o no busca ser una base de datos de desaparecidos, pues sí nos presenta información de menores de 18 años en riesgo de esta situación. Los administrativos, la encuesta en hogares, conocida como el ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, y los censos de gobierno de INEGI. De igual manera, nos dimos a la tarea de analizar la información generada por las organizaciones de la sociedad civil, por las unidades de búsqueda. Algo que hemos dicho y que queremos expresar con toda claridad: la información presente en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no es un registro que permite entender este fenómeno. No es un registro que permite ser un insumo para la rendición de cuentas. Creemos que es un registro que no debe buscar ser subsanado. Creemos que es un registro que no debe ser reincorporado en un sistema de gestión de información. Nace aparentemente como un esfuerzo de la Administración Pública Federal en la época todavía del expresidente Calderón, como una respuesta ante la queja ciudadana. Sin embargo, desde su nacimiento no ha logrado ser suficientemente claro ni suficientemente eficaz para poder ser de utilidad a los ciudadanos y a la autoridad. Se supone que organiza y concentra la información en una base de datos electrónica sobre personas extraviadas o desaparecidas, donde nos explica que las personas extraviadas son aquellas que por algún motivo no pueden dar sus datos personales, y las personas desaparecidas son aquellas que son buscadas por los seres queridos. Esta se construye con información de los ministerios públicos estatales y federales, y como les decíamos, la recopila la Procuraduría General de la República y la publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre las grandes deficiencias que encontramos en este registro, pues es que es un registro que por su misma construcción no permite hacer un análisis de la tendencia, es decir, no nos permite comparar en el tiempo cómo se comportan las desapariciones. No distingue, no tiene variables que permitan diferenciar entre extraviados y desaparecidos, y tiene una serie de inconsistencias importantes entre la información pública que está presente en el REPED y las informaciones que están dentro de las mismas procuradurías estatales o dentro de la misma Procuraduría General de la República. Es decir, información de desaparecidos reportada por misma PGR o por los estados a veces no aparece en el REPED.
Y esto en parte tiene que ver con los sistemas de depuración. Y aquí nosotros hacemos un análisis de las causas por las cuales se da la depuración de información del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Obviamente hay algunas que son correctas, como es cuando se localiza a una persona con vida o está la existencia de duplicidad en registro. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tiene el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas es que una persona que está desaparecida, si en el proceso de investigación resulta ligada a algún otro tipo de investigación por algún otro tipo de delito, es dada de baja y no sabemos dónde la registra. Vamos a pensar que mi hija, mi hijo, mi esposa, mi madre en algún momento desaparece, resulta que puede ser potencialmente víctima de trata, pues de alguna manera la autoridad modifica la información porque en este momento la averiguación o la carpeta de investigación está siendo por trata, lo que no excluye que sigue siendo una persona desaparecida.